Llevo 3 años imprimiendo en 3D. He probado y usado decenas de impresoras 3D. He impreso un montón de objetos y además tengo un negocio con el cual vendo productos impresos en 3D. Resumidamente, mi vida gira en torno a la impresión 3D. Llevo 3 años teniendo un montón de errores con las impresoras 3D, malgastando kilos y kilos de filamento y teniendo un montón de dolores de cabeza. Es por eso que he creado esta formación totalmente gratis para que todo esto no te pase a ti. Vas a salir de este vídeo sabiendo exactamente cómo usar una impresora 3D y cómo sacarle el máximo provecho a esto, ya sea que tengas una impresora 3D o estés pensando en comprarte una. Y recalcar que este es el curso gratis más largo de todo YouTube aplicado al mundo de la impresión 3D. Es el curso más completo en el cual te enseñamos a cómo imprimir en 3D y es el curso que está más actualizado a todo este mundo y sobre todo a la nueva generación de impresoras 3D que están saliendo ahora mismo al mercado, que son diferentes a las que había antes. Así que sí, este es el mejor curso gratis para la impresión 3D. En este curso veremos lo siguiente. Primero que todo la introducción, que es lo que estamos viendo ahora. Luego veremos qué impresora 3D comprar, porque existen tantos modelos de impresoras 3D y tantas marcas actualmente que es muy complicado elegir la mejor. Seguidamente veremos qué filamento usar, porque hay muchos tipos y colores. Luego veremos cómo cargar filamento, imprimir con nuestra impresora 3D. Luego veremos los mejores modelos 3D que existen actualmente y cómo encontrarlos. Seguidamente veremos cómo crear tus propios modelos 3D de forma fácil y rápida. Y para ir acabando veremos un tutorial básico de cómo usar el slicer o laminador, que es el programa que se usa para pasar de un modelo 3D y enviarlo a tu impresora 3D. Y finalmente veremos trucos y advertencias que tienes que tener en cuenta para sacar el máximo provecho a tu impresora 3D, ya sea que quieras comprarte una o tengas una. Así que vamos directo a ello. Primero que todo decirte que me llamo Nel, llevo 3 años en el mundo de la impresión 3D, tengo más de 15 impresoras 3D en mi casa y además me dedico a crear contenido, además de tener un negocio en torno a esto. Es decir, vendo productos impresos en 3D. Entonces vamos a ir directos al primer módulo donde veremos qué impresora 3D comprar. Porque como acabo de mencionar, hay un montón de modelos distintos y un montón de marcas distintas. La primera objeción es que si te vas a comprar una impresora y no es de ninguna de estas marcas, ya estás cometiendo un error. Estas son las mejores marcas que existen actualmente en el mundo de la impresión 3D. Así que sí o sí tienes que comprarte una impresora 3D que sea de una de estas marcas. Esto ya es obligatorio y es una recomendación personal que te doy. Ahora veremos. Existen muchos modelos. Por ejemplo, repasaremos algunos. Estos de aquí son de la marca Bambu Lab, esta es la P2S, esta es la 1 Mini, esta es la A1, esta es la H2S. Luego aquí tenemos una Flashforge, que está muy bien para Argentina y Latinoamérica en general, una Anycubic, la Cobra X, la Prusa Core One, la Lego Gigastorm, una impresora que mide 1 metro de grande, la Cobra Max que mide 50 centímetros de alto y es bastante económica, la Prusa XL que tiene multicabezal, os explicaré por qué es una ventaja esto, y decenas y decenas de modelos 3D actualmente. Entonces lo que he hecho ha sido crear grupos por presupuestos para decirte cuál es la mejor para tu caso específico. Pero para hacer eso, primero tenemos que determinar un aspecto. Y es, si quieres comprarte una impresora 3D abierta o cerrada. La diferencia visualmente es muy simple. Pero la diferencia en temas técnicos es que con la cerrada podemos imprimir en materiales técnicos y más abrasivos y más resistentes. Y además suelen tener un filtro de carbono activo, lo que hace que no emita partículas tóxicas en el aire donde respiramos. Y la otra diferencia es que las abiertas suelen ser más baratas y más fáciles de usar, por norma general. ¿De acuerdo? Entonces, primero que todo tienes que ver cuál quieres comprarte, si una abierta o una cerrada. ¿De acuerdo? Depende de tu presupuesto, depende de lo que quieras imprimir. Ambas aceptan multicolor, que ahora veremos lo que es por si no lo sabías. Pero primero que todo, diferencia principalmente qué tipo de impresora quieres. Si quieres imprimir más resistente, cerrada. Si quieres protección para tóxicos, cerrada. Si quieres algo más barato y más multicolor, abierta, pero que sepas que con la cerrada también puedes imprimir en multicolor. Vamos con el primer rango de precios. Aquí hablamos de un rango de entre 0 y 400 euros en tu presupuesto para comprarte una impresora 3D. Aquí vemos 3 marcas distintas, con un modelo en cada una. Tenemos la Bambu Lab A1, que es esta impresora de aquí, que la puedes comprar con o sin el multicolor. El multicolor es esto que tenemos aquí a la derecha, y también lo tiene esta impresora aquí a la derecha. Existen diferentes formatos y también lo tengo por aquí detrás en las impresoras, en la parte de arriba tengo también este sistema multicolor. Este sistema lo que nos permite es imprimir objetos 3D con varios colores a la vez, como este objeto de aquí. Este está impreso con azul y blanco
y esta plantita que es de IKEA, no está impresa en 3D, pero para que sepáis cómo se ve un modelo 3D multicolor. Y esto de aquí sería un modelo 3D que se ha impreso sin un sistema multicolor, como podría ser este de aquí, ¿de acuerdo? Simplemente que sepas la principal diferencia entre un sistema multicolor y una máquina que no tiene un sistema multicolor. Muy bien. Entonces, este es el caso genérico que suele funcionar mejor para la mayoría de casos. De hecho, yo tengo esta impresora, tengo 8 impresoras de este modelo en mi casa, para que veáis directamente que es una muy buena máquina y una muy buena opción. Pero que hay alternativas que también están muy bien. Entonces, lo que sí me gustaría resaltar antes de ir con la siguiente máquina es que esta impresora 3D es la que tiene el mejor ecosistema, que es el de Bambu Lab, y es la más fácil de usar para empezar, para principiantes. Yo, sinceramente, te recomiendo que si empiezas en el mundo de la impresión 3D, intentes comprarte una impresora Bambu Lab. Destacar que no me paga esta marca por decir todo esto. Todas las impresoras 3D que he comprado las he pagado, no me han regalado ninguna. Simplemente la he probado, me gustan mucho y creo que es una muy buena opción para la mayoría del público. Entonces, que sepáis que el ecosistema de Bambu Lab está muy bien, son muy fáciles de usar y las recomiendo mucho para principiantes. Esto no quiere decir que hay otras marcas que también están muy bien para empezar. Vamos con las siguientes. FlashForge AD5X. Esta máquina la recomiendo mucho para sobre todo Latinoamérica y Argentina porque es la que hay mejor calidad de precio en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí las impresoras son más caras que aquí en España, por ejemplo. Entonces, si es de Latinoamérica, esta te la recomiendo mucho. En España también está bien, lo que pasa que tiene el mismo precio que esta y para la diferencia te recomiendo comprarte esta, ¿de acuerdo? Porque cuestan exactamente lo mismo en España. Y luego, si queremos algo cerrado, como he comentado antes, pero sin multicolor, porque claro, estamos en un rango bajo, entonces si le ponemos multicolor, pues es más cara. Entonces, en este rango, si quieres imprimir en abrasivos y sin multicolor, te recomiendo la Lego Centauri Carbon. Es la versión 1, también hay la versión 2, pero es nueva, aún se está probando y aún no puedo recomendártela al 100% porque es bastante nueva, hay que darle un tiempo. Estas son máquinas que llevan tiempo en el mercado, se han probado y se saben que va bien, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres una abierta multicolor cerrada de España o sin multicolor abierta y gastando poco, la Bambu Lab A1 con o sin el combo, como quieras. Si quieres algo más técnico abrasivo, la cerrada. Y si eres de Latinoamérica o Argentina, la FlashForge AD5X. También destacar que la A1 tiene una versión mini que es aún más barata por si te interesa. Esta impresora 3D en España cuesta 360 euros. Aquí ya depende de tu bolsillo, pues te comprarás o la grande o la mini. Tamaños. Esta impresora tiene 25,6 centímetros cúbicos, lo cual es el tamaño estándar que tienen las impresoras 3D de gama baja o mediana y es un tamaño que está muy bien, te permite ya hacer bastantes cositas. De hecho, tengo una placa para que veas el tamaño más o menos. Así se ve en comparación con mi cara una placa de Bambu Lab de la A1, así es el tamaño aproximadamente. Esto, aunque no lo parezca, ya nos permite hacer modelos 3D que tienen un buen tamaño y está muy bien para empezar y en general es la mejor es la opción estándar, por decirlo de alguna forma. La FlashForge 5X es un poquitito más pequeña, hace 22 centímetros cúbicos, que lo sepáis, y esta es lo mismo que la Bambu Lab, mide exactamente lo mismo, si no me equivoco. Entonces, estas serían las impresoras 3D que te recomendaría si tienes un bajo presupuesto. Si quieres algo mejor, ya pasamos a la Bambu Lab P2S, una impresora que es cerrada, es decir, nos permite imprimir con materiales más resistentes y abrasivos y además tiene la posibilidad de comprarlo con el sistema multicolor, en este caso el AMS2. Seguimos con una marca que está muy bien, diría que la mejor a día de hoy, y un modelo que es una versión bastante nueva que la han sacado hace poco, tiene pantalla táctil, es cerrada, tiene calentamiento activo, una impresora que está muy bien y también tiene un buen ecosistema como el de Bambu Lab, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos en el presupuesto de entre unos 600 y 800 euros. Actualmente no me sé el precio exacto, lo podéis buscar en internet, como todas las impresoras, ponéis Bambu Lab P2S se llama exactamente y saldrá el precio de esta impresora. Y también depende del país y todo. Y aquí no mucho más que decir, si queremos una impresora superior, que nos dure más tiempo a lo mejor, que sea cerrada, que sea de más calidad, pues vamos a la Bambu Lab P2S. Y ahora ya pasamos al siguiente rango de precios que hay como muchas objeciones, así que las he agrupado todos juntos, que serían estas impresoras 3D de aquí. Primero que todo, estas dos de aquí serían como las hermanas mayores de las P2S, de lo que acabamos de ver anteriormente. Son impresoras un poquito más grandes, tienen más volumen de impresión, porque la P2S y la A1 tienen el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Esta y esta impresora 3D tienen exactamente el mismo tamaño, y estas son un poquito más grandes. Tienen el mismo sistema multicolor, pero tienen más ventajas a la hora de imprimir en materiales técnicos y son más premium, de más calidad y te permiten hacer más cosas, ¿de acuerdo? Es como la siguiente gama ya más elevada de impresión 3D. Y esta tiene dos cabezales y este sistema nos ahorra purgas a la hora de imprimir y gastar más material y puede imprimir
en varios materiales a la vez, ¿de acuerdo? Pero para explicaros el tema de las purgas y multicolor y estas impresoras de aquí, tengo que explicaros qué son las purgas. Y las purgas son los excrementos, por decirlo de alguna forma, que genera la impresora 3D al hacer un cambio de color, ¿de acuerdo? Porque al imprimir multicolor, la impresora para cambiar, por ejemplo, de blanco a negro, tiene que hacer una purga y soltar los residuos que quedan de ese color para cambiarlo totalmente, en este caso, pues a negro, ¿de acuerdo? Y para que veáis cómo son las purgas visualmente, aquí tenéis, es una caja de purgas, donde aquí se ven varias purgas al imprimir en multicolor, ¿de acuerdo? Y esto es un desperdicio que generan las impresoras 3D al imprimir únicamente en multicolor. Sí que es verdad que al imprimir con un solo color también gastan purgas, pero solo una, y es la inicial que hace antes de iniciar la impresión. Entonces, que sepáis que hay una tendencia actualmente que está saliendo ahora mismo de impresoras 3D antipurga, que le llamo yo. Son impresoras 3D que evitan usar purgas con sistemas de varios cabezales, como puede ser la Snapmaker, que cuesta unos 800 euros, está bastante bien de precio para todo lo que ofrece, y imprime multicolor sin hacer purgas. Luego la Prusa XL, que también tiene multicabezal y está más enfocada en multimaterial, y es bastante más cara, la verdad, pero es una muy buena impresora y es bastante grande. Y luego tenemos la H2T, que tiene el sistema Vorte, que también es multiboquilla, lo cual nos permite poder imprimir con varios colores o materiales a la vez sin gastar casi en purgas. Estas tres impresoras de aquí te las recomiendo si tienes un presupuesto alto y tienes pensado imprimir mucho en multicolor. Esa sería mi recomendación en este caso. Estas, si quieres, algo como la P2S, pero aún mejor. Algo estándar, pero aún de más calidad y más grande en cuanto a tamaño. Y ya vemos estas dos impresoras que no tienen nada que ver, son impresoras aparte, pero las he puesto aquí para destacar que son impresoras de formato grande normal, de un solo color. Esto está hecho para personas que quieran imprimir objetos grandes, ¿de acuerdo? En este caso el Nycubic puede imprimir hasta medio metro de alto por 42 centímetros de la base y tiene un buen precio, creo que está en unos 500 euros actualmente. Y luego está la Lego Gigastorm, se llama, que puede imprimir hasta 1 metro de alto y su placa hace 80 por 80 centímetros. Un tamaño que para imprimir en 3D grande está súper bien y no es una impresora cara para nada, cuesta 2.000-2.500 euros y para el tamaño que tiene la verdad que el precio está bastante bien. Entonces que sepáis también que con impresoras 3D convencionales como las A1 hemos hecho nosotros piezas de 1,3 metros como el Caos que está por ahí detrás. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho sin impresoras tan grandes? Pues imprimiendo las piezas por bloques y luego pues procesando. Y que sepáis que tenemos una formación con un escultor profesional para hacer justamente eso y es un curso completo, extensivo que tenéis también en la comunidad que hay en la descripción, ¿de acuerdo? Y ahora veamos el siguiente módulo que trata sobre qué filamento usar. Tenemos una impresora 3D, tenemos ya todo preparado para imprimir y ahora necesitamos saber qué material usar, qué tipos hay, cuál comprar, qué color, qué gama, en qué tienda. Hay muchas preguntas que se suelen hacer al empezar en este mundo, pero antes quiero darte un poquito, solo un poquito de teoría acerca de cómo funcionan las impresoras 3D y cómo funciona el filamento en sí. ¿De acuerdo? Que sepas que los filamentos vienen siempre en formato de 1 kilo. Vienen en bobinas enrolladas en formato de 1 kilo. De hecho, te voy a mostrar una. Esto sería una bobina de PLA, ¿de acuerdo? Color verde, y así es como se brilla. Aquí ya está un poco gastada, no está llena, y así es como se vería una bobina de filamento. Que sepas que este hilito de aquí, ¿de acuerdo? Mide 1,75 milímetros de diámetro y destacarlo como dato curioso y que lo sepas. También tenemos formato de 5 kilos y formato de 300 gramos, es decir, hay diferentes formatos, más grandes o más pequeños, pero casi siempre usaremos el formato de 1 kilo porque es el más convencional, el que se puede usar en todos los sistemas multicolor y es el que hay por defecto, es el genérico, ¿de acuerdo? Y antes de ver todos los materiales que existen y cuáles puedes llegar a usar, vamos a ver cómo funciona una impresora 3D con un vídeo muy visual que me gusta mucho, me encanta, de Jared Owner, darle créditos a él y vamos a verlo. Bueno, este vídeo está hecho con la Bombola PA1, pero esto es aplicable a todas las impresoras 3D porque todas funcionan prácticamente igual. Esto de aquí, primero que todo, es el hot-end, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, si nos acercamos y abrimos esta tapa, veremos este sistema. Aquí hay el motor, donde esto gira para... Ahora veremos por qué, porque por aquí pasa el filamento y esto lo que hace es empujarlo hacia abajo, donde nos lleva al hot-end, que es lo que hemos visto antes, que es este nozzle, que en el caso de la 1 lo puedes quitar y poner muy fácilmente con su sistema Kickswap. Y este nozzle lo que hace es fundir el filamento. ¿Por qué? Porque está a una temperatura elevada de unos 220 grados aproximadamente Celsius. Y cuando pasa por aquí el filamento lo que hace es deshacerlo y de esta forma fundir el filamento. ¿Por qué? Básicamente para de esta forma, con movimientos en el eje X, Y y Z, ir haciendo movimientos como he dicho y a la vez fundiendo este filamento para crear capas una detrás de otra. Aquí vemos cómo hace la capa inicial, primero hace el contorno, luego lo rellena y seguidamente sube un poquito la impresora y hace la segunda capa. Así sucesivamente una capa detrás de otra hasta crear el modelo 3D finalmente.
Es así de simple el funcionamiento. Fundir plástico y moviendo cabezal para generar la forma que nosotros queramos. Es así de simple. Realmente la impresión 3D usa una forma de manufacturación aditiva con la cual podemos crear objetos 3D sin moldes y sin nada, y la verdad que el funcionamiento es muy simple. También que sepas que existen otro tipo de tecnologías como las de resina, que tienen mejores acabados, pero son mucho más complejas de postprocesar y de usar. Las FDM son súper fáciles de usar a día de hoy, ya que están súper avanzadas, y en estos últimos 2 años las impresoras 3D han avanzado un montón, sobre todo las de filamento, un montón. Son súper más fáciles de usar y son súper más baratas que hace 2 o 3 años. Es una locura cómo ha evolucionado todo este mundo. Ahora que sabemos cómo funciona una impresora 3D, vamos a ver los materiales que existen. Como he comentado antes, depende de si la impresora es abierta o cerrada, podremos usar un tipo de materiales o otros. Que sepas que todos estos también los puedes usar en la impresora cerrada, pero que los resistentes, no podremos imprimirlos con la abierta, aunque hay posibilidades dentro de las abiertas para que las sepas. Primero que todo tenemos el PLA. El PLA es el material más económico y el más fácil de imprimir sin duda alguna. Es el más genérico, el más estándar, el que más barato es el que usas al empezar en el mundo de la impresión 3D y el que usarás en la mayoría de objetos, ¿de acuerdo? Sobre todo en temas decorativos y en la mayoría de casos usarás esto. Luego tenemos el PTG, que es un material un poquito más caro, pero que es más resistente y aguanta mejor los líquidos. Y podemos seguir imprimiéndolo en una impresora abierta. Es decir, tenemos un material un poco más resistente y que podemos imprimirlo en una impresora abierta. Luego tenemos el TPU, que es un material flexible, incluso el filamento veremos cómo se puede doblar. Esto es TPU transparente y como podemos ver se estira, ¿de acuerdo? Es un material flexible y al imprimir con esto, pues obviamente el objeto que se imprima será también flexible. Es como un tipo de goma, por decirlo de alguna forma. Y este material lo podemos imprimir tanto en impresoras abiertas como en cerradas, aunque es importante que sepas que en la mayoría de sistemas multicolor, poner este filamento no es compatible porque al final es como poner un espagueti en un tubo y no lo coge bien y no es buena idea. Entonces, si imprimes en TPU, siempre que sea externamente, ¿de acuerdo? Luego te enseñaremos cómo cargar filamento de esta forma, así que no te preocupes por eso. Y luego, por la parte de impresoras cerradas, ¿de acuerdo? Como el ABS o el ASA, que son materiales más resistentes, simplemente esto, aguanta mejor impactos, tiene más resistencia, son más duros, pues hay que usar una impresora cerrada como la que hemos visto anteriormente. Así que sepas que estos son los principales materiales que se suelen imprimir en 3D. PLA, fácil y barato. PTG, más resistente y aguanta líquidos. TPU, flexible. Y ABS o ASA, entre otros, más resistentes. Y ahora veremos un poco las gamas que hay en cada uno de estos y las variantes que tenemos, porque es verdad que hay muchas opciones de materiales súper curiosos e interesantes que está bien conocerlos para cada caso que queramos imprimir, usar uno o usar otro. Está muy bien tener conocimiento y cultura sobre esto, ya que te vendrá muy bien en algunos casos, porque imagínate que tienes que imprimir una pulsera antimosquitos, que sepas que hay un material para eso. Pues hay una locura de materiales diferentes en una impresión 3D pero que muy curiosos. Aquí veremos algunos y los principales, los que he querido destacar. Eso es todo PLA, ¿eh? O sea, dentro de cada gama de materiales tenemos variantes, ¿de acuerdo? En el PLA hay muchas variantes porque es el más común. En el PLA tenemos este de aquí, que es el PLA Glow, que como indica en la imagen, en la oscuridad brilla. Es un filamento que al apagar la luz directamente brilla. Y no hay que imprimirlo de ninguna forma rara, tal cual lo imprimes normal como el PLA normal, pero tiene esta ventaja extra. Luego tenemos el PLA Wood. Sí, el PLA con una carga de madera. Es curioso cómo podemos imprimir incluso casi en madera con una impresora 3D. El que tengo yo en este caso tiene un 60% de PLA y un 40% de madera literalmente. De hecho, en la textura del filamento se incluso nota que es de madera. De hecho, os lo muestro para que lo veáis con vuestros propios ojos. Esto es PLA madera y para que veáis cómo se rompe, para que veáis que simplemente va haciendo así, pum, se rompe porque es como madera, literalmente es como un palito de madera. Hago así, pum, se rompe. Es bastante curioso. Luego tenemos este tipo de PLAs que es más tipo dorados. Tengo este de aquí, de acuerdo, es un PLA dorado que da un acabado bastante increíble. O sea, tenemos también plata y bronce y molan mucho, sobre todo los de Figutech. Es una marca de filamento de España que luego os hablaré de esta. Y luego el Rainbow también tengo uno por aquí, que el Rainbow es un color que no es un color, son varios colores a la vez. Es un tipo de arcoiris que imprimiendo con estas piezas pues tendremos este acabado como el de la imagen. Es un filamento como de transición. Y luego este que es como hay que filamentos que tienen como purpurina, no me sale ahora el nombre, como este de aquí, que lo que hace esto, tener esta purpurina, lo que hace es que el acabado quede mucho mejor y se vean mucho menos las líneas de impresión. Lo que hace es disimularlas, ¿de acuerdo? Y la verdad que mola mucho usar este tipo de filamentos porque al final hacemos piezas que no parezcan que están hechas con impresión 3D con este tipo de acabados con purpurina. Estos serían los principales PLAs que tendríamos para usar, así como distintivos, aunque quiero que sepas que hay un montón más que puedes llegar a usar. Simplemente tienes que investigar un poquito. Luego, en cuanto a resistentes, tenemos un montón de variedad
y no te voy a enseñar visualmente porque son casi todos iguales realmente, lo que tienen diferentes tipos de componentes y características. Aquí te voy a explicar los principales y diferenciativos y los más comunes. El ABS, el ASA, el PC que es policarbonato, el PA que es nylon y luego tenemos nylon con fibra de carbono, PLA con fibra de carbono, PTG con fibra de carbono. Básicamente con la fibra de carbono es muy buen material para ahorrar peso, además de la resistencia, como ya sabemos, pues lo combinan con otro tipo de materiales para darle, en plan, que sea más fácil de imprimir, aunque siga manteniendo esas características de la fibra de carbono. Entonces, como con el PLA combinamos con la madera, pues aquí combinan la fibra de carbono con materiales resistentes, lo cual mola mucho, la verdad. Que podemos imprimir con fibra de carbono en impresión 3D me parece espectacular. Para este tipo de materiales sí o sí tenemos que tener una impresora cerrada porque el ambiente tiene que estar caliente y controlado. Y aquí tenemos otros filamentos que me ha gustado destacarlos, que son diferentes. Tenemos el PVA, que es filamento hidrosoluble, como dice la palabra, viene muy bien para, por ejemplo, hacer una pieza con soportes, ¿vale? Que si no sabéis lo que son los soportes, luego lo explicaré también, pero lo que hace esto es un filamento que se disuelve en agua. Es decir, imprimimos los soportes con filo transparente con filamento hidrosoluble, el otro con PLA, la naranja sería PLA, metemos la pieza en agua y los filamentos se desharían, ¿de acuerdo? Lo cual está muy guay, aunque es un poco caro este filamento, hay que destacarlo también, ¿eh? Luego, este que es PLA realmente, no lo he puesto arriba porque me gusta diferenciarlo porque es como diferente, es como de la purpurina, ¿no? Que hace que disimule las líneas, pero es del estilo mármol, ¿de acuerdo? Así que esto para hacer estatuas o algo así queda increíble. Tengo 1 kilo por aquí detrás yo también de este, justo este, también de esta marca, que luego os hablaré, y la verdad que las capas quedan, es que ni se ven, ni parece que esté hecho en impresión 3D, y eso es lo que mola de muchos materiales, ¿de acuerdo? Y luego el PLA Lightweight, que es para, por ejemplo, drones, ¿no? Son PLAs que pesan mucho menos. Hay muchos materiales, la verdad, que muy interesantes. Y finalmente, os he dicho cuáles existen, qué gamas, para qué tipo de impresoras, pero vamos a ver dónde comprar. Destacar que esto cambia mucho, depende del país donde estés, ¿de acuerdo? Yo aquí he enseñado un poco lo que sería España principalmente, también lo que sería otras partes del mundo y también Latinoamérica, ¿de acuerdo? Primero que todo, Printalot, si no tengo mal entendido, ¿vale? No me funéis los de Latinoamérica, pero este es el que está mejor, uno de los mejores que hay en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Por lo que tengo entendido. Así que si eres de LATAM, este recomendable. Aunque también lo están trayendo a España, hay Printalot también en España, aunque no tengo referencias y no lo he probado, así que no os voy a hablar de este filamento. Lo que siempre se suele hacer cuando empiezas es comprar por Amazon filamentos de primeras, pero al final siempre acabas comprando de una marca buena. Y si puede ser española, si es de España. Entonces, antes de ir con España, decirte que G-Tech, Polymaker y Yesun son como filamentos como worldwide, realmente tienen mucha gama de colores y están muy bien para imprimir en 3D. Y luego tenemos Smart Materials, en España, Figutech en España, Polyfab que también envía a diferentes partes del mundo, pero también tiene sede en España. Serían como los principales que me gustaría hablar. Y también por Amazon, que en España tenemos un montón de opciones que tienen envíos rápidos y tampoco son muy caros, ¿de acuerdo? Y esas son las opciones que te daría principalmente y las que yo uso principalmente a día de hoy. Smart Materials es una buena empresa española porque tiene mucha gama de filamentos, mucha gama de resistentes, mucha gama de bastante de todo realmente, pero no es que sea bueno en uno. Es un poco para todo, realmente, pero yo lo que te recomiendo es que cojas lo bueno de cada marca, ¿de acuerdo? Smart Materials es bueno en resistentes y en un poco de todo. Tiene muchas cosas diferentes y distintas, como por ejemplo el Lightweight, ¿vale? Esto es Smart Materials. Tiene filamentos también curiosos, que sigáis a investigar. Figutech es una marca que fabrica en España también y tiene su fuerte, desde el punto de vista personal, es el PLA. Sus PLAs, la versión One, que es como la premium que tienen de PLA, me ha sorprendido bastante, quedan súper bien porque no se ven las líneas de capa en muchos casos y es un filamento muy puro en cuanto a componentes y está muy bien. Si queréis comprar PLA bueno, Figutech. Luego está Polyfab, que también tiene muchas gamas de, sobre todo PLAs, tiene muchos PLAs y muchos colores diferentes y tiene también una gama más económica, aunque no es tan buena calidad como podría ser la de Figutech, pero también es una buena opción si quieres algo muy buscando el bajo precio, ¿vale? Y luego Amazon, que sirve un poco para todo, sobre todo también para PLAs. Los Rainbow, por ejemplo, no hay ningún proveedor en España que tenga el PLA Rainbow, que es este de aquí que os he contado antes, porque es más complicado de fabricar. Entonces, si queréis un Rainbow, podéis ir por Amazon y tendréis un montón de opciones diferentes, sobre todo más de Sunlu, que es otra marca de impresión 3D bastante conocida. Entonces, si buscáis PLA Rainbow, os dan todos los proveedores y podéis elegir lo mejor para vuestro caso. Entonces, si no sabéis muy bien por dónde tirar, Amazon, pero que sepáis que os he dicho lo bueno de cada empresa española para que
saquéis cada cosa. Si queréis PLA bueno, pues hacéis un pedido en Figutage. Si queréis PLA lightweight, hacéis un pedido en Smart Materials. Si queréis un filamento muy barato o un filamento de un color que no está en ninguna tienda, solo en Polyfab, pues compráis el pedido en Polyfab. Yo lo que hago es eso, coger un poquito de cada lado en lo que es bueno cada uno. Y ya está, eso sería un poco por dónde comprar los filamentos. Y ahora vamos a ver la parte de cómo cargar filamento y poner a imprimir nuestra impresora con el archivo que viene por defecto. Aunque en esta formación saldréis sabiendo exactamente cómo imprimir un modelo 3D que queráis, que haya en internet, o incluso cómo crear vuestro propio modelo 3D e imprimirlo, ¿de acuerdo? Saldremos de la formación sabiendo todo esto, pero antes quiero enseñarte un poco lo inicial rápidamente, cómo cargar el filamento, cómo poner el PLA en nuestra impresora 3D, extruirlo, y luego cómo imprimir un Benchy, que es el archivo que viene por defecto dentro de nuestra impresora 3D. Así que voy a coger la cámara y os voy a llevar con las impresoras 3D para que lo veáis en primera persona cómo cargar filamento y mandar a imprimir un archivo. De acuerdo, aquí tenemos una impresora Bambu Lab A1 sin multicolor. Eso lo tiene una bobina para cargar filamento. Bueno, hay estos dos soportes, pero no hagáis caso como si solo hubiera uno, porque es como vienen las impresoras A1. Y luego tenemos aquí otra Bambu Lab A1, pero que tiene el AMS Elite arriba, tiene este multicolor puesto arriba. Y ahora os voy a enseñar a cómo cargar filamento en una Bambu Lab A1 sin multicolor y con multicolor. Y que sepáis que esto es extrapolable a cualquier impresora 3D o marca que tengáis, ¿de acuerdo? Primero que todo pondremos la bobina en el soporte carrete que tiene para la bobina directamente y sacaremos el filamento de donde está enganchado y lo pasaremos por este tubito de aquí, ¿de acuerdo? Y como podemos ver lo pasaremos hasta que toque al final. Pero antes de que toque al final quiero enseñarte una cosita. Si damos a la pantalla y vamos a control, veremos, ¿de acuerdo? En la Bambu Lab A1, que aquí donde pone extrusor, aquí no hay ningún color ahora mismo, ¿vale? Y si nosotros vamos empujando el filamento hasta tocar, veremos que cuando toquemos, eso se pondrá en verde, ¿de acuerdo? En breves lo veréis porque estoy poniendo esto a fondo, ahí se ha puesto verde. ¿Esto qué quiere decir? Que el filamento ha llegado al cabezal de la impresora y que podemos extruirlo. Pero para extruirlo, primero hay que calentar la boquilla. Entonces, hay dos formas, de forma automática o manual. Tenemos la manual, que es simplemente poniendo la boquilla a una temperatura elevada de 230 grados, le damos a OK y esperamos a que se caliente y luego extruimos hacia abajo. Esto lo que hará es pasar el filamento por el cabezal de la impresora y que salga por abajo, deshaciéndose por aquí abajo, ¿de acuerdo? Así es como lo haríamos de forma manual, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que está la forma automática. La forma automática, simplemente en el menú le damos a filamento, en la mayoría de casos saldrá así, y pondremos simplemente cargar o descargar. En este caso queremos cargarlo, pues ponemos cargar. Y esto lo que hará automáticamente es, uno, calentar la boquilla y seguidamente hacer algo similar de extruir el filamento, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo lo hace. Aquí nos pregunta que verifiquemos de acuerdo si es extruido o no y pondremos filamento extruido continuo y sobre todo asegurándonos de empujarlo con la mano por si acaso y viendo cómo lo va chupando y va haciendo la purga o va extruyendo filamento como podemos ver ahora mismo por aquí. Y ya estaría. De esta forma ya hemos cargado el filamento perfectamente. Ahora para mandar a imprimir le daríamos a la pantalla, ¿de acuerdo? Iremos al menú principal e iríamos a imprimir archivos y pondríamos en este caso el Benchy, que es este modelo 3D de aquí, el que viene por defecto en nuestra impresora 3D, aunque vienen varios, ¿de acuerdo? Así que le daríamos al modelo 3D que queramos imprimir, que viene por defecto, activaríamos la nivelación de cama y el flujo dinámico por defecto para calibrarse automáticamente. El timelapse es una opción que nos permite hacer una cámara rápida de cómo hace la impresión, porque la Bambu Lab A1 tiene una camarita aquí y también tiene una LED aquí. Eso es una LED que se puede activar desde el menú. Y le daremos, en este caso no lo pondré, y le daremos simplemente a imprimir. Y de esta forma iniciará la impresión y empezará a imprimir nuestro objeto en 3D en cuestión de unos minutos, porque DaVinci se imprime muy rápido y es el objeto 3D por defecto que viene y es el que todo el mundo imprime cuando tiene impresora 3D. Es como la referencia. De hecho, para que lo veáis, que de lo que hablo, aquí tenemos muchos benches impresos porque hemos probado muchas impresoras, hemos montado muchas impresoras y el bench es el primer archivo que se imprime a la hora de montarla. Así que veáis un poco de lo que hablo. Muy bien, Nel. Y si tengo una impresora 3D que es multicolor, pues es aún mucho más fácil. Simplemente hay que coger la bobina, ¿de acuerdo? Insertarlo en la ranura que queramos. En este caso la pondré en esta de aquí. Apretemos que haga clic. Con una mano es complicado.
Ahí está, ¿de acuerdo? Que encaje bien, sobre todo. Importante, están enumerados en todas las AMS de una forma u otra. Aquí lo pone en la parte de arriba y también en la parte de aquí. Aquí vemos que este es el número 2, ¿vale? Que es el que está en este lado. Así que tener en cuenta eso en mente. Y ahora cogemos la punta del filamento y mientras presionamos este botón de aquí, introducimos el filamento por la ranura inferior que tiene este sistema. Apretamos y automáticamente lo que hará es un motor chuparlo directamente solo. No hay ni que empujarlo nosotros mismos. Esto lo carga de forma automática y la mayoría de multicolores lo hace exactamente igual. Ahora iremos a la pantalla y aquí únicamente lo que hay que poner es irnos a filamento. Bueno, lubricar más tarde, importante hacer mantenimiento de vuestra impresora 3D. Nos vamos a filamento y vamos a la ranura que hemos seleccionado, que en este caso es el 2. Seleccionamos y ponemos editar. Y aquí ponemos el tipo de filamento, en este caso es un PLA, que no es ni Ambulab, ni Politerra, ni es ninguno de estos, es uno genérico de España, en este caso es de Forshep, de Polyfab, así que pondremos genérico. Pondremos el tipo de material que sea, ya sea PLA, PTG, ABS, otros que existen, ¿de acuerdo? En este caso pondremos el PLA, porque es PLA. El color elegiremos el que queramos, en paleta de colores pondremos el color que sea, en este caso es negro, aunque sepas que hay opciones, aunque están un poco limitadas, pondremos negro y aquí lo dejaremos en default. Y pondremos la opción de OK. Y tarda unos segundos, no os preocupéis, y pondrá el filamento en negro PLA. Ahí lo tenemos. Y ahora pues imprimimos de la misma forma. Seleccionamos un archivo, le damos a siguiente, en nuestra AMS le damos a siguiente y aquí seleccionamos el color que queramos imprimir. En caso de que sea una impresión multicolor que imprime varios colores, a ver si tengo alguna por aquí para que lo veáis, esta de manzanas por ejemplo, lo que nos hará es que seleccionemos varios colores que tengamos en la impresora 3D. En este caso rojo y verde porque son manzanas. Así que simplemente seleccionamos la ranura que toque. Normalmente lo hace de forma automática, así que no es ninguna preocupación. Y directamente ya damos a imprimir y ya está. Y con eso ya estaríamos imprimiendo nuestro modelo 3D. Esto con archivos que vienen por defecto en la impresora 3D, pero luego veremos cómo imprimir los archivos que vosotros queráis. Antes de ver cómo encontrar los mejores modelos 3D y cómo enviarlos a imprimir en tu impresora 3D, quiero hablarte de mi comunidad. Tenemos, aparte de una muy buena comunidad, cursos de impresión 3D de muchos aspectos. Tenemos uno de cero experto, donde te enseñamos todo sobre impresión 3D hasta un nivel profesional. Luego vemos la parte de dominar slicers, donde te enseñamos cómo usar perfectamente todos los ajustes y parámetros para tener acabados súper buenos en tus piezas impresas en 3D, que por si no sabíais, el slicer es el programa que se usa para pasar de un modelo 3D a enviarlo a tu impresora 3D. Luego un curso completo de Fusion 360, que es un programa para diseñar en 3D muy avanzado, y te hacemos un curso de esto completo básico por un experto. Luego otro curso donde te hablamos de cómo hacer piezas grandes y postprocesado, yo como persona que ha hecho figuras grandes y sillas muy grandes, y también con un escultor profesional que se dedica a esto. Y finalmente, si te interesa más la parte de emprendimiento y ganar dinero, un curso de cómo ganar dinero con la impresión 3D y de crear tu propio negocio. Además de una comunidad con gente igual que tú que le interesa el mundo de la impresión 3D y quiere aprender mucho más sobre todo esto, compartir ideas. Además, si tienes un problema con tu impresora, te falla o lo que sea, puedes pedir ayuda, te vamos a ayudar. Tenemos gente para esto. Además de reuniones grupales con todos, incluso conmigo. Además de descuentos exclusivos en filamento e impresoras 3D para que te salga aún más barato comprar filamento o comprar tu primera impresora 3D o comprar una más. Y básicamente todo lo necesario para exprimir al máximo tu impresora 3D o ya sea que quieras comprarte una. Sirve para los dos casos. Así que te invito a que te pases por la comunidad y sin más dilación sigamos con el curso. Ok, los mejores modelos 3D, ¿cómo encontrarlos? Tenemos que el mejor repositorio de modelos 3D, la librería más grande de modelos 3D es MakerWorld, que lo tiene Bambolab, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré más bien detenidamente todo esto, pero antes vamos a ir a MakerWorld, ¿de acuerdo? Simplemente buscáis en internet makerworld.com y nos saldrá esto. Y aquí tenemos una librería muy extensa de modelos 3D. Y lo bueno de este tipo de librerías es que podemos buscar lo que queramos y ya habrá gente que lo ha diseñado por nosotros. Si buscamos, por ejemplo, Iron Man, veremos una lista interminable de modelos 3D que ha hecho otra gente que ya están muy, pero que muy bien. Aquí vemos algunos y puedes scrollear y encontrar el que te guste y mandarlo directamente a imprimir. Luego veremos la parte de cómo mandarlo a imprimir, que es realmente sencilla, pero luego te lo enseñaré más detenidamente. Y ese, pues si no sabías, es el sonido que hace la Bambolab 1 al finalizar una impresión 3D. Entonces, luego te enseñaré cómo exactamente usar el slicer y cómo enviar esto a tu impresora 3D, pero que sepáis que esta es la mejor librería de archivos 3D, la que tiene más archivos, los que son de mejor calidad
y la mejor comunidad de impresión 3D, que es la de Bambu Lab, en este caso MakerWorld. Entonces, simplemente para que lo sepas, Bambu Lab tiene este repositorio que se llama MakerWorld, donde tenemos todos los modelos 3D. Y también tenemos Bambu Handy, que es la aplicación de móvil que tiene Bambu Lab, donde hay todos los modelos 3D y donde podemos controlar nuestra impresora 3D. Y este es el ecosistema un poco de Bambu Lab que tiene. También tiene el Slicer, que es el programa del PC para controlar la impresora y también para imprimir. Entonces, que sepáis que este mismo ecosistema de impresión 3D lo tienen la mayoría de marcas de impresión 3D, ya sean eCubic, FlashForce, Lego Creality, entre otros varios ejemplos. Que tienen lo mismo, tienen el MakerWorld, en este caso se llama Maker Online, que viene a ser más de lo mismo, una copia, una réplica, pero con otra comunidad. Y también tienen la aplicación de móvil como Bambu Studio, pero con otro nombre y para sus impresoras. Y también tienen su propio slicer en el PC. Es decir, el ecosistema es el mismo y extrapolable a todas las impresoras 3D. ¿De acuerdo? Tenemos la marca de impresoras 3D que es Bambu Lab en este caso, la librería que en este caso es MakerWorld, la aplicación de móvil que es Bambu Handy y el slicer que es Bambu Studio, que luego lo veremos, que es la aplicación del ordenador para, como he dicho antes, controlar la impresora e enviar archivos. Y todo esto está relacionado entre sí. Tenemos en el Bambu Slicer tenemos el MakerWorld integrado. Estos son modelos de MakerWorld que están integrados en el propio Slicer. Tenemos lo mismo en el móvil. En el móvil tenemos ya integrado MakerWorld también. Entonces, este es el ecosistema con el cual funcionan las impresoras 3D de esta nueva generación que existen actualmente. Dejarte esto bastante claro, que MakerWorld es la mejor librería y cómo funcionan este tipo de ecosistemas, ¿de acuerdo? Siempre podemos, aunque sea de MakerWorld y esto sea de Bambu Lab, siempre podemos descargar un modelo 3D de MakerWorld y usarlo en una impresora 3D que no sea Bambu Lab. Luego te enseñaré cómo. Pero que sepas que esto es súper genérico y puedes usarlo en cualquier impresora 3D, aunque sea de la marca Bambu Lab. Aquí vemos los modelos 3D más descargados de toda la historia de MakerWorld, pues si tienes alguna duda de qué imprimir de primeras. Tenemos el Benchy, que como he dicho es el típico que se imprime al compartir una impresora 3D. Luego tenemos el Scraper, que es una pieza que se imprime usando la cuchilla para quitar las piezas de la placa y quitar, siempre que se quede algo pegado en la placa, esto va muy bien para quitarlo. Puede ser que te venga montado o sin montar. Si te viene sin montar, puede ser que te venga uno montado como este, ¿de acuerdo? Aunque ya no es tan común. O puede ser que te venga la cuchilla, ¿de acuerdo? Solo la cuchilla, y tú imprimas esta pieza de plástico con tu impresora 3D, que es este archivo de aquí que acabamos de ver, y lo juntas con tornillos y tienes un scraper para quitar las piezas de la placa. Va bastante bien, lo recomiendo para imprimirlo de primeras. Y también la caja de purgas es importante que lo imprimas de primeras o que pongas una caja de cartón, lo que sea, pero que para guardar las purgas bien. Luego otros modelos 3D más comunes, pues el dragón de cristal articulado. Lo articulado mola mucho en el mundo de la impresión 3D. Luego acabo de mencionar la cajita de purgas que se pone al lado de la impresora 3D para guardar las purgas y no tenerlas por ahí tiradas por la mesa, por el suelo. Otro raspador más simple, no lo recomiendo. Un ratón inalámbrico, podemos imprimir como proyecto un ratón inalámbrico con un kit de sensores que tiene Bambu Lab también. Luego el montaje de arriba, que lo tengo yo, no sé este exactamente, pero es uno similar, que nos permite poner la mesita arriba para ahorrar espacio. Luego otro contenedor de purgas para las impresoras más grandes como la P1S, P2S o Carbon de Bambu Lab. También hay modelos para otras impresoras, que sepas que esto lo buscas y saldrán. Simplemente estos son los más descargados. Luego uno para poner una bobina recargable, otro más fidget de espiral, otro más antiestrés, otro también más de lo mismo, antiestrés, engranaje para el planetario. El clip para poner el clip de filamento, yo en mi vida lo he usado excepcionalmente, no creo que sea muy necesario. El dummy y otro dragón articulado. Hacer una mención especial al mini pulpo adorable de MacGyver, que es un diseñador español. Entonces es como muy querido en la comunidad de impresión 3D. Y para cultura general que lo sepáis, que este diseñador es español y que este modo 3D mola mucho de imprimir. Son mini pulpitos que consumen muy poco material y quedan muy guays, y para regalar y tal es un buen regalo. Y luego inspiración, tenemos un vídeo en YouTube donde te enseño 50 objetos chulos para imprimir en 3D que seguramente no conocerás. Yo te lo recomiendo que lo veas al acabar este vídeo y te llenes de ideas e inspiración en ese vídeo, ¿de acuerdo? Lo hice hace tiempo, pero creo que a día de hoy sigue sirviendo. Y finalmente, deciros que de forma más inspiracional, ¿no?, y reflexiva, que el límite se encuentra en vuestra imaginación y que lo bonito del mundo de la impresión 3D es poder pasar de una idea a un objeto tangible con simplemente pensarlo y ejecutarlo. Creo que es lo más bonito, es lo que a mí más me llama la atención, y que realmente sea ahora mismo tan fácil y tan rápido con todas estas máquinas nuevas y baratas es de mucho agradecer, y yo de verdad lo valoro muchísimo. Así que sepáis esto, que si sabéis usar las herramientas y los recursos
y vuestra imaginación y vuestra cabeza podéis hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Yo he hecho cosas increíbles con impresión 3D y voy a hacer cosas mucho más increíbles, por eso te invito a que te suscribas a este canal, porque tenemos proyectos muy chulos y muy grandes que sacar adelante en el mundo de la impresión 3D. Así que nada, si te está gustando también, que te suscribas y sigamos con el siguiente módulo. Sin más dilación, vamos a ver ahora cómo crear tus propios módulos 3D, porque imagínate que vamos a MakerWorld y buscamos algo y no existe, nadie lo ha creado aún. Podría ser un caso, podría ser eso. O que simplemente queremos crear algo personalizado, un regalo para nuestra familia, un regalo para nuestra pareja, poner un nombre de alguien o lo que sea, pues que sepas que existe la posibilidad de crear tus propios modelos 3D personalizados con y sin conocimientos en el diseño en general. Primero te voy a hablar de algunos programas, los más comunes para cada caso específico, ¿de acuerdo? Tenemos el Tinkercad, que es un programa súper simple, incluso hecho para niños, que se usa en el navegador, que te lo voy a enseñar de forma muy rápidamente. Si buscamos en Google Tinkercad, nos logueamos con nuestra cuenta de Google o la que sea rápidamente y entramos, le damos a crear nuevo diseño. Nos saldrá esta interfaz en el navegador muy simple, que para crear objetos 3D súper simples nos sirve. Para crear modelos 3D con medidas que queramos, para un soporte, para un accesorio, para lo que sea, nos sirve. Pero como he dicho, son cosas muy simples. ¿Cómo funciona? Podemos poner primitivos como cubos, cilindros o esferas, poner tamaños en milímetros, aquí podemos ajustar los tamaños de una forma, de otra, en un eje o en otro, y luego poner, bueno, incluso juntar con otros objetos para crear formas diferentes, y luego también podemos poner huecos, ¿de acuerdo? Muy interesante. Podemos poner otro hueco de un cubo, ponerlo aquí para que quite esa pieza, modificar el tamaño y luego exportarlo o enviarlo para impresión 3D. Podemos exportarlo en formato STL, ves aquí tenemos apartado de impresión 3D para descargarlo en nuestra impresora 3D. El formato por defecto de archivo es .stl y este lo podemos luego poner a imprimir, ¿vale? Luego os enseñaré cómo. Espero que tengáis conocimientos de este programa Tinkercad, que es muy simple y si queréis hacer cosas muy básicas, sin experiencia y sin recursos, está bastante bien, sobre todo está enfocado para estudiantes también, te digo, ¿eh? Luego, Fusion 360 es el programa más avanzado de diseño paramétrico en el mundo de la impresión 3D y es un poco más complejo, más avanzado, no es tan fácil de usar como la que acabamos de ver. Y tenemos una formación completa de ello que la hemos visto antes en la comunidad de impresión 3D de Node School. Recuerdo que os dejo el enlace de la comunidad en la descripción y que si queréis aprender a usar Fusion tenéis ese curso completo hecho por un experto. Y luego tenemos Blender, que Blender es un programa más artístico para crear modelos 3D más artísticos, como podría ser, por ejemplo, lo que os he enseñado antes, de este o este, pues son modelos 3D que podríamos hacer con Blender, que es un programa gratuito que está bastante bien para diseñar en 3D. Aunque también hay que aprender de él. Aún tenemos un curso hecho para esto, pero es probable que lo saquemos y también que sepáis que hay mucho contenido gratuito de Blender en internet si queréis aprender. Luego, MakerLab. MakerLab, aquí la cosa se pone muy interesante. MakerLab es una herramienta, increíble para la gente que quiere hacer diseños 3D personalizados sin tener conocimientos de nada. Para gente tonta, básicamente, resumiéndolo mucho. Y tiene herramientas que si entramos a su web para que lo veáis, pero primero dejaros claro que MakerLab se encuentra dentro de MakerWorld. Tenemos que ir aquí a la barra izquierda. Estamos aquí en MakerWorld como hemos visto antes. Simplemente le damos al botón de MakerLab, que está aquí en el lateral, y nos abrirá una nueva pestaña con estas herramientas. ¿De acuerdo? Las miraré un poco por encima y simplemente que veáis cómo funciona cada una. PrintView es una herramienta que le das una imagen tuya y te crea una mini estatua con un estilo que tú quieras. Está muy guay. Luego un lienzo croma que convierte tus imágenes con relieve, en formato con relieve, que puedes quedar súper chulos también. Un creador de adornos navideños, le puedes poner el texto que tú quieras, los iconos que tú quieras. Luego, esta que usa IA, esta está muy bien para crear modelos 3D solo con una foto. Le mandas una foto de lo que quieras, por ejemplo, de una botella literalmente, y te hará el modelo 3D de la botella tal cual para que lo imprimas directamente. Es como un escaneado con una simple foto y usando la inteligencia artificial. De hecho, el caso que tenemos ahí atrás, que lo tengo por aquí de hecho, el caso que hicimos ahí atrás está hecho con una foto y directamente nos queda el modelo 3D y lo podemos imprimir directamente, así de fácil. Es increíble cómo solo con una foto frontal nos crea incluso la parte de atrás con inteligencia artificial y nos crea el modelo 3D de forma gratuita. Tiene un límite, pero es gratis algunos usos al mes, ¿de acuerdo? Entonces esta herramienta está súper bien
para crear modelos 3D sin saber hacer nada, literalmente. Luego, cómo hacer mi caja de luz, cómo hacer llaveritos, juguetes flexi, articulados, cómo crear esculturas con relieve, cómo hacer estatuas, esto con el PLA de mármol que hemos visto antes quedaría genial. Creador de mini muñequitos de fantasía, litofanías, que las litofanías son como pantallas impresas en 3D, como placas impresas en 3D, donde pones luz por detrás y crean como colores y quedan muy top. Luego podemos hacer organizadores paramétricos personalizados para nuestro escritorio que se ajusten perfectamente a nuestras necesidades. Luego de imagen a llavero, está muy bien para automáticamente poner los colores y todo. Luego creador de modelos paramétricos, creador de rompecabezas de píxeles, creador de jarrones, bueno, también se puede hacer incluso lámparas si uno quiere, de hacer señales, cartelitos, de cajas láser, esto es para madera, no es para impresión 3D. Luego de escáner de IA, con un vídeo, con un simple vídeo alrededor de un objeto 3D podemos crear el modelo 3D. Es similar al de la imagen, pero esto para algunos casos también te puede servir, aunque de primeras te recomiendo que uses el otro. Otro para la linterna, que hace como tipo más Halloween, para poner un kit de Spellman que tienen tipo LED, y lo pones dentro y queda muy guay. Y creador de Shadowbox, que es esto que son como capas de arte dimensionales. Que sepas un poco las herramientas que hay aquí dentro y lo que se puede llegar a hacer con todo esto de forma personalizada, con nombres, poniendo imágenes que tú quieres. Está muy muy bien. Y la interfaz por dentro, la verdad que es súper visual, es súper intuitiva y es muy sencilla de usar. Aquí vemos el del jarrón, mirad qué fácil es tocar los botones, qué intuitivo es. No lo he usado esto en mi vida, lo estoy usando. O sea, es muy simple usar todo esto y que veáis cómo funciona todo. Que sepáis que todo esto no está ni pagado ni patrocinado por nadie. Os muestro esta herramienta porque la he probado y está muy, pero que muy bien. Y aquí podemos tocar un montón de parámetros y cosas de forma a aprender error, básicamente, y de forma muy fácil y rápida. Y esta herramienta está muy, pero que muy bien para crear tus diseños 3D sin tener ningún tipo de conocimiento previo. Simplemente con un poco de lógica, ¿no? Muy bien, ahora veremos cómo usar el laminador barra slicer. Laminador en castellano y slicer en inglés. De ejemplo usaremos Bamboo Studio, que es el laminador que tiene la marca Bambula, pero que sepáis que es muy, pero que muy similar para todo tipo de slicers, como este de Legu, como el de Creality, como el de Anycubic, como el de Prusa, como el de Orca. Son todos muy visuales, tanto en interfaz como en parámetros. Son todos muy, pero que muy similares, tienen todos la misma base de programa. Importante aquí destacar qué es el laminador, qué es exactamente y qué función tiene en el mundo de la impresión 3D. Pues muy simple, el laminador es la herramienta o programa que usamos para pasar de un archivo STL, es decir, de un modelo 3D, a unas instrucciones para nuestra impresora 3D. Unas instrucciones que están en formato .gcode. Es muy importante que te quede esto en mente de para qué sirve exactamente. Es para pasar de un modelo 3D a instrucciones para que las entienda nuestra impresora 3D y pueda ejecutar movimientos, extrusiones, etcétera, para poder crear el modelo 3D. Esa es la teoría, ¿de acuerdo? Para que la sepas por encima qué funcionamiento tiene. Y antes explicarte un poco la terminología de los archivos. Tenemos STL, que es el convencional de los modelos 3D, .3mf, que es el convencional para los archivos del slicer, donde está tanto el modelo 3D como los parámetros de impresión. Y luego, por último, el .gcode, que es lo que enviamos a la impresora 3D y es lo que usa para imprimir la impresora 3D. Que sepáis que existen esas terminologías y que si algún día veis un archivo .3mf, que sepáis que es el slicer, si veis que es .stl, que sepáis que es solo el modelo 3D, y que si veis que es un .gcode, es que podéis gastarlo a vuestra impresora 3D, enviarlo directamente y imprimirlo directamente. Ok, vamos a ver ahora por dentro el slicer cómo funciona. Así que lo abriré con vosotros delante. Instalarlo es muy sencillo, como cualquier otro programa. Descargamos el instalador.exe, lo ejecutamos, siguiente. Nos preguntará qué continente somos, se lo ponemos, nos pondrá qué impresora 3D elegir, nos mostrará exactamente esto de aquí. Tenemos que seleccionar con el checkbox la impresora que tengamos o las que tengamos, en mi caso P1S, A1 Mini y A1, le damos a confirmar y luego nos dará a elegir los filamentos que vayamos a usar. En este caso aquí tenemos varias marcas, como lo que hemos visto al cargar el filamento en la propia impresora 3D, y simplemente tenemos que elegir si tenemos Bamboo o Sunlu o Polite, que son marcas de filamento, seleccionamos estas. Si no,
como en la mayoría de casos, ponemos los genéricos. En este caso, generic se llama en inglés. Tenemos generic ABS, generic PLA, PLA High Speed, PLA Silk, TPU. Tenemos aquí los perfiles genéricos de los diferentes materiales de impresión 3D. Yo el que siempre suelo usar y el que sirve para la mayoría de PLAs de aquí en España, por ejemplo, o de todo el mundo, es el Generic PLA o el Generic PLA High Speed. Básicamente, el Generic PLA es el normal, que se imprime a una velocidad normal, y el High Speed se imprime más rápido. Y es que la mayoría de filamentos PLA, por defecto, ya son High Speed. Siempre tienes la opción de probarlo y poner con el perfil de High Speed y imprimir un objeto y ver si lo hace bien, es que lo puedes imprimir bien correctamente. Aunque tienes que tener en cuenta que cuando montes tu impresora 3D, lo primero que debes imprimir es el que viene por defecto para saber si lo has montado bien. Una vez lo hayas montado bien, tienes que probar ya tus propios modelos 3D y usar el slicer. Pero primero, antes de que todo, cuando la montes, el primer archivo que pongas que sea uno que esté en la impresora 3D para asegurarte de que funciona bien. Porque muchas veces lo que hacemos es montar la impresora y directamente enviar un archivo que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Que ahí a lo mejor ponemos algo mal en el slicer, ponemos un material que no toca, un ajuste que no toca y no imprime bien. Y decimos, uy, se nos ha roto. O uy, la hemos montado mal. Soporte técnico, perder horas y horas de tiempo. No. Primero que todo, imprime el archivo que viene por defecto dentro de la impresora 3D y luego ya te pondrás a toquetear en el slicer, a imprimir un Pikachu o lo que sea, o algo útil. Y ya está, simplemente que sepas eso, ¿de acuerdo? Que evites ese error principal. En el slicer tenemos la pantalla principal donde tenemos básicamente los archivos recientemente que hemos impreso y los modelos de MakerWorld como hemos comentado antes, y tenemos la parte de preparar, que es la más importante y la que tocaríamos la mayoría de veces, ¿de acuerdo? Pero antes voy a enseñarte de forma real cómo importar un objeto 3D de MakerWorld a Bamboo Studio. Y es que si estamos en MakerWorld, imagínate que por ejemplo queremos imprimir este busto de Spider-Man, es muy sencillo, simplemente le damos a abrir en Bamboo Studio directamente y se nos abrirá el slicer con el modelo 3D importado. Aunque si no tenemos Bamboo Studio podemos darle esta flechita de aquí y descargar el 3.mf o el STL, ¿vale? Y lo abrimos directamente en nuestro slicer y ya está. Lo arrastramos a Anycubic o al Lego Slicer o al que sea y tendremos un modelo 3D abierto en nuestro slicer. Bamboo Studio lo damos directamente y se nos abre directamente. Algunas veces pasa que no funciona el botón este, le das a la flechita y le das ese botón de abajo. No sé por qué pasa esto, es un error que a veces pasa, que lo sepáis que si este botón no va, le puedes dar a este de aquí y suele funcionar mejor. No me preguntes por qué, la verdad. Cosas de Bamboo Lab. Ahora os voy a explicar un poco las herramientas que tenemos por aquí arriba, ¿de acuerdo? Tenemos la de importar un objeto 3D, la de agregar una placa, que lo que esto nos permite es tener todo más organizado y poder tener pues diferentes objetos en cada placa y tener en general el láser más ordenado. No sirve para gran cosa más, no que nos confunda esto. Luego lo de autoorientar, lo que hace es que pondrá automáticamente la parte de la pieza que tiene más sentido que esté en la base. En este caso de esta forma ya está bastante bien, así que no habría que ni que tocarlo porque está bien orientado, entonces no nos hace nada. Pero si la pieza estuviese mal orientada, estuviese por ejemplo así, este botón lo que le haría es ponerlos en la orientación óptima, que es la misma que estaba antes, que ahora lo veréis, ahí está. Luego tenemos otras herramientas más simples y comunes, como la de mover. Esta es súper clave para usarla, simplemente tiene los ejes y podemos moverlo hacia un eje y hacia el otro. Si lo movemos hacia arriba, obviamente volver hacia abajo porque tiene que estar en contacto con la placa para poder imprimirlo bien. Luego otros de rotación, ¿de acuerdo? Hacia un ángulo, hacia el otro. Lógico, ¿no? Esto no hace falta darle mucho más vueltas. Es bastante simple. Luego uno de escalar. Podemos hacerlo de forma uniforme o de forma no uniforme. Con números, pues simplemente modificamos un tamaño. En este caso hacemos que esto sea más grande y escalará de forma uniforme el objeto. Pondré ahora 100 de ejemplo. Y si lo quitásemos esto, lo que haría es, ¿ves? ¿Me entendéis, no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Si lo hacemos sin el checkbox de escala uniforme, deformaría el modelo 3D y hay algunos casos que queremos realmente desactivar esta opción. Además de esto, pues de forma manual, con estos botones del modelo 3D, podemos estirarlo de forma, como he dicho antes, sin uniformemente, pero con lo de las esquinas sí que escala de forma uniforme. Y con el eje Z, pues también tampoco es uniforme. Si activamos esto, en este caso sigue manteniendo esto porque los botones de aquí van diferente a los que hay aquí, ¿vale? Luego, colocar la cara que queramos. Esto lo que nos hace es seleccionar las caras que queramos que se oriente el objeto de forma rápida y más efectiva en vez de rotarlo.
Imaginemos que queremos que esté de espalda al suelo, seleccionaremos así y se pondrá automáticamente de esta forma, ¿vale? Para autoorientar de forma más manual, por decirlo de alguna forma. Luego, las otras herramientas son un poco más complejas y son más profundas, entonces si te enseño uno tendría que enseñarte todas, por eso solo te enseño ahora las más básicas para que sepas fácilmente cómo imprimir objetos 3D normales. Luego, como he dicho antes, el slicer es un mundo entero que puedes aprender de cosas y no tiene límite, tiene muchos conceptos realmente que aprender, entonces estos que os he enseñado ahora son los esenciales y básicos para saber usar el slicer y enviar un archivo 3D que encontramos por internet o incluso uno que queremos nosotros mismos. Y aquí tenemos el modelo 3D en el slicer. Aquí con el ratón, con el clic izquierdo podemos mover la vista como típico visualizador de modelos 3D. Y tenemos la placa de impresión donde podemos ver el tamaño y todo, cómo encaja. Y os voy a enseñar las herramientas principales. Tanto lo de arriba como lo de izquierda es lo más fundamental que debes entender de aquí. Aquí seleccionamos la impresora 3D que queramos, Bambu Lapa 1, Ono Mini, Ono S o la que sea que tengamos. Luego el diámetro de la boquilla, que os explicaré cuáles hay y para qué sirven, pero la 0.4 es la más común y la que viene por defecto y la que usamos de forma genérica en la mayoría de impresoras 3D y la que mejor funciona por norma general. Y luego seleccionamos el material. En este caso, cuando hay un asterisco que dice que es un perfil que tiene el creador de este modelo 3D que ha puesto un filamento suyo que ha modificado parámetros. En este caso, como no quiero cosas raras, pondremos mi generic PL High Speed, la daremos a descartar y si tenemos el perfil genérico de PL High Speed, que es el que suelo usar, o ponéis el de generic PLA simplemente. Y aquí lo mismo de antes, el creador de este modelo 3D ha tocado parámetros, pues eso está en amarillo barra naranja y sale así. Si queremos ponerlo por defecto, le damos aquí y ya está, y se pone como estaba antes, ¿vale? Pero es importante que sepáis que aquí hay unas calidades por defecto que podemos elegir en nuestra impresión 3D. Si le damos aquí, podemos elegir entre extra fino hasta extra draft. Como dice las propias palabras en inglés, extra fino lo que hace es hacer capas mucho más pequeñitas a la hora de imprimir en 3D y que se vean menos las líneas de impresión, pero como consecuencia que la impresión sea más larga. Es decir, que en vez de durar 3 horas en imprimir esto, tarde a lo mejor 6 o 7. En cambio, si usamos el de extra draft, lo que hace es que las capas de impresión sean más grandes, con lo cual se verán más las líneas de capa y como consecuencia la impresión se hará más rápida. Pero la estándar, que como dice la propia palabra es la estándar, es la 0.2, la cual tiene un buen balance entre velocidad y calidad de impresión. Es el perfil que usaremos por defecto la mayoría de veces, porque es, como he dicho, el que da ese mejor balance en nuestras impresiones 3D. Hace que las líneas de impresión 3D se vean poco y que tarde lo normal y justo en imprimirse. Así de fácil y sencillo. Aquí ya simplemente con darle a un botón podríamos mandarlo a imprimir, que sería el botón de laminar placa, le damos y lo que hace es pasar, lo que hemos dicho, este modelo 3D a unas instrucciones para nuestro impresora 3D. Y aquí nos aparece una advertencia, pero antes de leerla, vamos a ver aquí qué nos pone, que gastará 30 gramos de material, lo cual es bastante poco. En este caso, si el kilo nos cuesta 10 euros, esto nos costaría un total de 30 céntimos, bastante bien de precio, la verdad. Aunque 10 euros el kilo es un buen precio, puede ser que te salga un poquito más caro, no te asustes si te sale a 13 euros el kilo de PLA, sigue siendo un buen precio. También depende de la calidad que sea, ahí hay un tema al que meterse, en el cual no profundizaremos ahora mismo, pero que sepáis que aquí podemos ver con esta barra cómo se iría imprimiendo, ¿de acuerdo? Cómo empieza aquí y va haciendo capa por capa, vemos claramente cómo funciona una impresora 3D y aquí debajo, con esta barra de aquí abajo, podemos ver cómo hace una capa en específico. Lo que quiero que os fijéis es que si damos a imprimir ya podríamos imprimir directamente en la impresora que queramos. Aquí tenemos muchas porque tengo muchas impresoras 3D, como he dicho antes, pero seleccionaríamos una, elegiríamos el filamento que queremos imprimirlo y le daríamos a enviar. Igual que antes podemos activar o no lo de nivelación automática y lo de calibración. Lo que te recomiendo es que la nivelación lo dejes siempre por defecto y la calibración también, porque suele tardar muy poquito y nos ayuda a solucionar errores, a evitar, errores y problemas, pero que sepáis que si algún día tenéis prisa o lo que sea, podéis activarlo y no se acabará el mundo, ¿vale? Va a imprimirlo también bien, pero siempre preferiblemente tenerlo todo encendido. Y el timelapse es lo que he comentado antes para hacer una cámara rápida de nuestra impresora 3D y que se guarde en la impresora 3D ese archivo de vídeo y lo que luego podamos subirlo a redes o tenerlo de recuerdo o lo que sea, que sepáis que con la cámara puede hacer vídeos. Ya que tenemos a enviar, la impresora sola ya se pondría a trabajar, estaría sus 1 hora y media, tardaría 1 hora y media
estaría una hora y media imprimiendo, pum, 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 y cuando acabase ya estaría el modelo 3D hecho. ¿De acuerdo? Así de simple. Pero no lo haríamos bien en este caso. En este caso nos da aquí una advertencia, y es que hay que hacerle caso a este tipo de advertencias la mayoría de veces. Y nos dice que parece que el objeto bla 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 .stl tiene regiones flotantes, reoriente el objeto o habilite la generación de soportes. Y que, bien explicado, lo ha dicho perfectamente. Aquí o lo orientamos mejor o le ponemos soportes. ¿Por qué? Porque hay ángulos muy cerrados donde la impresora 3D no tiene base para llegar a imprimir bien, como pueden ser las piernas, como puede ser la barbilla del Spider-Man, en este caso aquí no tiene ninguna base donde imprimir, está en el aire, literalmente, y esto no lo imprimiría bien directamente, no lo conseguiría hacerlo bien y fallaría la impresión. Y por eso nos pone esta advertencia. Hay muchos modelos 3D, como puede ser, por ejemplo, un cubo, ¿vale? Que un cubo no tiene ningún ángulo cerrado, no va a imprimir en ningún momento el aire, va a hacer de aquí a aquí, capa por capa, y no habrá ningún problema. Pero en objetos como este, por ejemplo, donde imprime el aire, eso hay que verlo también visualmente y es un poco prueba y error y aprender. Pero que sepáis que hay ángulos que la impresión 3D no llega, como estos de aquí. Y en estos casos, como nos dice el slicer, hay que reorientar el objeto o habilitar los soportes. Aquí reorientarlo no tendría mucho sentido porque no hay ninguna forma orientable que evitemos al 100% los soportes. Así que lo que haríamos es habilitar los soportes. Le damos clic al botón de soporte y ponemos el checkbox de habilitar soportes y ya está. Siempre tipo de árbol por defecto, que es el mejor que existe, y le damos a laminar. Y de esta forma automáticamente el laminador nos haría los soportes en nuestra impresión 3D, ya que los podemos ver como son los soportes. Esto no os asustéis. A la hora de imprimir los quitamos con la mano o con un alicate y sale muy fácilmente y ya está. De ahí se queda la historia. Y lo imprimiríamos, pero esta vez sin tener ningún fallo de impresión. Los soportes es como lo más clave del slicer realmente, es lo que tienes que tener en cuenta si tiene ángulos abiertos, pero luego hay un montón de más parámetros aquí dentro, podemos pasarnos horas y horas enseñándoos estos y lo hemos hecho por otra formación, porque si no esto duraría 4 horas. Esa formación sí que es privada, lo tenéis en la comunidad de School, dura 2-3 horas y explicamos todos los detalles para perfeccionar los acabados de tus piezas, imprimir más rápido, mejor y con más calidad, ¿de acuerdo? Para resumirlo muy rápidamente, podremos tocar calidades, fuerza de resistencia, os enseñaré lo más básico y básico que es la densidad del relleno, porque sí, las impresiones 3D no están totalmente rellenas, están bastante huecas la mayoría de veces. Entonces, aquí tenemos un relleno del 15% en formato rejilla, pero que sepáis que podemos tocar tanto la densidad, que haya más o menos relleno, y el tipo de patrón que tiene el relleno, con la opción de aquí de el relleno. Ahora están 15, pero si ponemos 5, veremos que pondrá bastante menos relleno si laminamos otra vez. ¿Veis? Ahora hay mucho menos relleno, y si ponemos 40, veremos que pone mucho más relleno. Como podemos observar, aquí pone mucho más relleno. Y también podemos modificar el tipo de relleno por otros muchos que existen. Hay el giroide, que es uno que tarda un poquito más en imprimir, pero hace más resistente a la pieza. Sobre todo si son circulares, como puede ser este Spider-Man, tendría sentido hacerlo con tipo giroide. Pondré menos relleno para que lo veáis mejor. Este sería un tipo de patrón giroide que podríamos llegar a poner. Luego tenemos otro tipo como el rectilíneo, que también está bastante bien, pero que sepáis que hay muchos patrones de relleno y que cada uno tiene sentido usarlo, depende del caso que tengamos. Y aquí veréis por pantalla cuál usar en cada caso. Estos son los más usados y los más generales y los que más te recomiendo, sobre todo el giroide y el por defecto, que es el rejilla, son los más comunes, pero aquí si queréis parar el vídeo y revisarlos y usarlo para cada caso, tenéis estas opciones para piezas más uniformes, para temas más de resistencia a peso que sean mejores, para uso general, etcétera, etcétera. El por defecto es el rejilla, que está bien, pero siempre hay alternativas como el rectilíneo o el giroide, que también está muy bien. Y en cuanto a porcentaje, depende un poco de la resistencia que quieras dar a tu pieza y de, sobre todo, lo grande que sea. ¿De acuerdo? Como más grande sea, menos relleno realmente será necesario y como más pequeña, más relleno le pondremos. En este caso, para esta pieza, 15% está bastante bien y por defecto está bien. Pero si ponemos menos, ahorraremos material y 2, se imprimirá más rápido. Por eso a veces siempre está bien optimizar el número de ese relleno. Esto es un poco prueba y error, pero siempre un valor entre un 5 y un 20% suele estar bien. 5 si queremos poco relleno, 20 si queremos mucho relleno. También tenemos el tipo de patrón de iluminación, que lo que hace es no poner relleno. Esto es para piezas muy decorativas que no se van ni a tocar ni a golpear, y no hace relleno, con lo cual gasta menos material
y solo pone relleno en las partes que es súper importante para poder imprimir la pieza, sobre todo para piezas muy decorativas. Por lo demás usaremos, como siempre, rejilla o giroide. Y lo que he dicho antes, poner siempre entre un 5 y un 20% es lo recomendado. Entonces, si quisiésemos una pieza resistente, pondríamos 20 y además haríamos que las paredes de esta pieza fuesen más gruesas. Para eso, ¿cómo lo haríamos? Tocaríamos este parámetro de bucles de pared y pondríamos, por ejemplo, 3 o 4, lo que haría que haya más paredes en la zona exterior de la pieza para que tenga más resistencia, que esté un poquito más denso. Vemos aquí hay ahora más paredes en la parte exterior de todas las paredes de la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos resistencia, le pondríamos más perímetros, más bucles de pared y más densidad en el relleno. Eso es muy por encima y muy genérico por si queremos ese tipo de casos. Luego en calidad hay muchos trucos y cositas que podemos tocar como el alisado en superficies superiores. También el tema de los soportes podemos adentrarnos más y tocar más aspectos. Y también el multimaterial es un mundo. En este caso, esta pieza es de un solo color. Pero si quisiésemos crear la multimaterial, tendremos que agregar aquí a la izquierda más filamentos, ¿vale? Amarillo, amarillo, rojo y azul. También que sepáis que dándole clic a la pieza y con el teclado numérico podemos asignar un color, al modelo 3D, ¿de acuerdo? Y si queremos que sea multicolor, es decir, que los ojos sean azules, el Spider-Man sea de un color, bueno, esto está hecho con IA, por lo que veo, porque esto está mal. Este modelo 3D no es el mejor del mundo porque aquí tiene que haber un Spider-Man y hay un logo raro, que quiere decir que, ves, aquí también, quiere decir que este modelo 3D está hecho con IA. La parte mala de la IA es esto, realmente, mira las manos cómo están. Están un poco raritas, pero bueno, solo tiene 4 dedos y el pulgar está fusionado. Pero que sepáis que hay modelos 3D mucho mejores que este, simplemente que hay que buscarlos, ¿de acuerdo? Pero de ejemplo nos sirve. Quiero enseñarte cómo pintar. En este caso, si queremos los ojos azules, lo que haríamos es seleccionar la herramienta de pintura que está aquí arriba y seleccionar, sobre todo, bueno, tenemos la de círculo, que sirve para zonas como esta, o la de esfera, que es en formato círculo, pero en formato esfera en 3D para pintar con volumen, triángulo para ir al milímetro, polígono por polígono, por capas, ¿vale? Como dice la palabra, por capas. Todo esto con rangos que modificables, obviamente. Y la que más uso, el cubito de pintura como en el propio Paint, el que más mola de usar, ¿no? Y este lo que hace es detectar, conectar zonas con el mismo color o detectar bordes automáticamente. Así que le daremos aquí y veremos que automáticamente, ahora mismo no lo hace bien, pero podemos tocar este parámetro y ajustarlo para que seleccione mejor las zonas de detectar bordes, ¿de acuerdo? Esto es un poco prueba y error y aprender a usarlo correctamente. Pero que sepáis que con el bloque de pintura podemos pintar las zonas que queramos de forma más rápida y simple. De acuerdo, hasta ahora hemos visto los 7 primeros apartados de este curso totalmente gratis, que ha sido la introducción, qué impresora 3D comprar, qué filamento usar y dónde comprarlo, cómo cargar filamento y cómo mandar a imprimir, dónde encontrar los mejores modelos de 3D, cómo crear tus propios modelos 3D personalizados sin saber diseñar, cómo usar lo básico del laminador, ¿de acuerdo? Lo esencial. Y ahora vamos con el último módulo, que es como todo lo que no está en un grupo de contenido, lo hemos puesto en este y lo hemos denominado como trucos y advertencias que debes saber sobre la impresión 3D. Esos aspectos que tienes que evitar para no tener dolores de cabeza y esos trucos y consejos que puedes usar para, 1, dar mejores acabados y 2, sacar el máximo potencial a tu impresora 3D. Y simplemente tener conocimiento de las cosas que se pueden llegar a hacer. Porque como ya sabemos, este mundo tiene muchas posibilidades. Así que vamos a ver el primer tema de este módulo, que es el tema de la toxicidad, ¿de acuerdo? Quiero dejaros una cosa muy clara, y es que las impresoras 3D son tóxicas. Cuando imprimen en 3D y funden el plástico, lo que hacen es crear micropartículas en el aire que respiramos. Y es importante que evitemos esto a toda costa, ¿de acuerdo? Yo durante mucho tiempo he respirado el mismo aire que mis impresoras 3D y ha sido una mala decisión y no quiero que tú pases por eso. Entonces, ¿qué debes saber acerca de este tema y cómo evitarlo? Como he comentado antes, si usamos una impresora cerrada ya nos evitamos mucho este problema, porque la mayoría de impresoras 3D cerradas tienen un filtro de carbón activo, lo cual evita que esas partículas que genera la impresora 3D al fundir el filamento pasen al aire que respiras porque hay un filtro de por medio. Pero ¿qué pasa si tenemos impresoras abiertas como las que hay aquí detrás? Pues que o tenemos el espacio ventilado para evitar respirar
lo mismo, esas micropartículas, o 2, las tenemos que tener en otro sitio que no sea nuestra zona de trabajo, las tenemos que tener en otra sala donde nosotros no respiremos. Yo, ventilarlo es un poco complicado porque estoy en una casa, entonces entraría mucho frío o calor, depende de la época del año, entonces lo que hago es tener todas las impresoras en una habitación cerrada que está ventilada, y eso es lo ideal. Entiendo que esto no se aplica en todos los casos porque a lo mejor no tienes espacio o solo estás en una habitación. Yo antes estaba en un garaje y tenía todas las impresoras en el mismo sitio, pero eso es malo. No tienes que conformarte con eso, tienes que evitarlo, ¿de acuerdo? También digo esto y tengo aquí detrás 4 impresoras 3D y no es que sea hipócrita, las tengo aquí porque, uno, las uso muy poco y solo cuando es necesario, intento evitar usarlas al máximo y las uso simplemente para el tema de los vídeos y tenerlas de fondo y ya está. No es unas impresoras que uso un montón, siempre priorizo usar las impresoras que están en esa habitación, que están aquí al lado, y hay muchas más impresoras ahí dentro. Aquí solo hay 4 impresoras 3D que son abiertas. Entonces, simplemente dejarte claro que las impresoras 3D son abiertas. Ahí, son abiertas. Las impresoras 3D son tóxicas y para evitarlo tienes varias maneras. O comprar directamente una impresora cerrada, o tener el espacio ventilado, o tenerlas en un espacio donde tú no estés presente constantemente. Puntualmente no pasa nada, pero es importante que uses uno de esos 3 métodos que yo recomiendo. Aparte de esto, también recalcarte que hay diferentes tipos de toxicidad. Las de PLA y PETG suelen ser menos tóxicas, sobre todo el PLA es muy poco tóxico, pero también depende del material, si es puro o no. Pero también está el ABS, materiales más técnicos y abrasivos, que esos sí que son mucho más tóxicos y te pueden causar muchos más problemas. Así que dejarte eso bien claro. Sin darte más la chapa, vamos al siguiente apartado, que es el tema de las calidades. Y es que, por si no lo sabías, tienes la posibilidad de imprimir en diferentes calidades muy distintas con tu misma impresora 3D abierta o cerrada. Y para ello lo podemos hacer cambiando las boquillas. Antes hemos visto en el slicer que cambiando los perfiles genéricos que hay de impresión podemos modificar un poco la calidad, pero ese cambio no es para nada radical, es un cambio bastante leve de hecho, pero también sirve para algunos casos. Pero si queremos algo aún mejor, si queremos pasar a una calidad mucho menor o que sean más las líneas de impresión, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Cambiando las boquillas o los hotends, que es lo que hemos visto antes, que es la parte del extrusor de la impresora 3D que se calienta y es lo que funde el plástico que pasa ese filamento en purgas o en un objeto. Entonces aquí tengo, ¿vale? Para que lo veáis, que también lo tenéis en la pantalla, pero estos son los nozzles. Estas boquillas son las que también tenemos, son las de la A1, ¿vale? Pero cada impresora 3D tiene sus diferentes boquillas. Que sepas que hay impresoras 3D que tienen sistemas de cambio rápido de boquillas. La A1 los tiene y la Mini también, y la Clarity Spark X lo tiene, y la mayoría nuevas abiertas la tienen. Las cerradas no tanto, las cerradas es un poco más complicado cambiar la boquilla, pero en minutos lo puedes hacer, no es ningún problema. Que sepas eso, que hay sistemas de cambiar la boquilla rápido, que abres una palanquita, puedes quitar y poner tu hotend, y ya hay diferentes tamaños de hotends, ¿vale? De 0.2 hasta 0.8 es lo convencional, aquí lo vemos, ¿vale? Haré un poco de zoom para que lo veáis y que veáis directamente, porque una imagen vale más que 1000 palabras, como es directamente la proporción relación calidad hotend, ¿de acuerdo? Con el 0.2 tendremos en plan, piezas súper detalladas, y con el 0.8 se verán más las líneas, pero imprimiremos más rápido, ¿de acuerdo? Hay ocasiones donde queremos a veces usar el 0.8, por ejemplo, cuando hacemos lámparas, como esta de aquí, bueno, esta ha salido un poco mal porque la hemos hecho con PET, con botellas de plástico, que es un filamento que es un poquito más complicado de imprimir. Esta lámpara de aquí la hemos hecho con una boquilla 0.8. ¿Por qué? Porque queremos que sea más translúcida, porque el 0.8 nos da capas más visibles y a veces nos interesa tener esas capas más visibles y otras veces no. Y el 0.2 pues, lo usaríamos para miniaturas súper pequeñas o muy detalladas que queremos que queden muy bien sin ningún tipo de postprocesado. La verdad que es increíble lo que puede hacer con una boquilla 0.2, pero también es increíble lo que puede llegar a tardar a imprimir una pieza. De hecho, hay impresiones que te pueden durar días y días con el nozzle de 0.2, así que es importante que sepas eso. Y vamos a enseñártelo con un ejemplo práctico. El benchy este que hemos visto en un ejemplo, para que veáis un poco los tiempos de los que hablo. Si cambiamos el diámetro de la boquilla, que es lo que os he enseñado antes, si ponemos 0.2, veremos que este mismo benchy, ¿vale?, tardará un total de 2 horas y media, ¿vale? Con capas de 0,10 milímetros, que son capas súper pequeñas, ¿de acuerdo? En cambio, si lo hacemos con uno de 0.4, en vez de tardar 2 horas y media, tardaría 49 minutos. Para que veáis que hay diferencias abismales entre 0.4 y 0.2. Ahora, la diferencia de calidad también es bastante alta. Y aquí, en esta guía de Bambu Lab, nos dicen un poco en qué escenario nos sirve cada tipo de boquilla. Si quieres pasar el vídeo y leértelo más detalladamente,
lo puedes hacer, pero tampoco queremos alargar mucho esto más, así que vamos con el siguiente apartado, que es los acabados inferiores. Un aspecto muy curioso de la impresión 3D es que la placa que tenemos en la base se puede modificar y podemos darle diferentes tipos de texturas que se aplican directamente en la pieza, como podemos verlo aquí. Y como siempre, yo también tengo ejemplos aquí para enseñártelos, y es que esto sería un acabado con fibra de carbono, ¿de acuerdo? Que nos puede proporcionar la impresora 3D, esta placa que tiene un poco de fibra de carbono como texturizado. Hay marcas porque la he usado mucho y es del Express, pero el acabado lo da igual. Y aquí tenemos, por otra parte, tenemos también otra capa de otro tipo de texturizado. Es decir, estas placas siempre tienen por una cara un texturizado y por la otra otro texturizado. Y esto, cuando imprimimos un objeto aquí, pues la parte que está en contacto con la placa le pega el texturizado a la pieza, lo cual queda muy bien. Y justo esa capa no parece ni que esté impresa en 3D, y eso mola mucho. Mola mucho que se vea como una placa, como una pieza profesional al usar este tipo de trucos o consejos. Entonces, que sepas que hay un montón de texturizados, hay muchos, pero que muchos. Aquí solo hay algunos, los más destacados. Yo tengo la de fibra de carbono, que es esta de aquí, deja destacado más piezas. También la texturizada, que es la por defecto, que viene con la impresora 3D, que es esta de aquí, de acuerdo, que es un poco brillante. Esta también es la genérica, la que mejor se adhiere a las piezas y la por defecto que viene con la impresora 3D. Y esta también deja un acabado en la base. Esta también deja un texturizado brillante en la base, que también está bastante bien. Pero que sepas que hay más opciones para, si algún día quieres hacer con una pieza que se parezca un poco a la fibra de carbono visualmente, pues tienes opciones. Y para ello, lo que te recomiendo yo es ir al Express. En el Express hay una burrada de opciones. Buscáis, mira, la que tengo aquí, Bambula Pay Build Plate, ¿de acuerdo? Y te saldrán un montón de proveedores diferentes para comprar este tipo de placas. Mira que este tiene 80 opciones, además no son caras para nada, y tenemos un montón de diferentes acabados, incluso algunos que no sabían ni que existían realmente, hexagonales, bueno, aquí hay de todo. Te puedes pasar horas y horas mirando todos los acabados que te puedes llegar a obtener, y por un precio bastante económico, ¿de acuerdo? Muy interesante los tipos de placas que existen, y que sepas que puedes comprarlos sin ningún problema y realmente puedes imprimir igual de bien. Lo que sí que te recomiendo es que, por ejemplo, en este de fibra de carbono, a veces hay que usar un poco de adhesivos porque no son tan buenos, no se adhieren tan bien, entonces siempre es recomendable usar un poquito de laca o el pegamento que trae la impresora 3D, como ese de barra, en algunos casos. Pero si lo hace bien sin nada, también sirve. Simplemente que sepas que si no se pega bien a la placa o lo que sea, puedes recurrir a la laca convencional, que es un buen fijador. Entonces, vamos al siguiente apartado, que es automatizar, ¿de acuerdo? Esto porque lo destaco, porque hay muchas veces que, por lo que sea, podemos llegar a imprimir muchas piezas, ¿no? Y cuando llega ese momento de imprimir muchas piezas, que sepas que existen sistemas bastante asequibles que os permiten automatizar nuestra impresora 3D. Es decir, que la impresora 3D imprime una placa, la tire y ponga la placa otra vez automáticamente y siga imprimiendo, ¿de acuerdo? Y que sepas que estos sistemas los tienes de primera mano por parte de nosotros, de Nel 3D. La web se llama nel-3d.com y solo tenemos dos productos, que es uno para la A1 y otro para la A1 Mini. Es el mismo sistema de, aquí vemos un vídeo donde se ve exactamente cómo tira el objeto y luego lo vuelve a cargar en la placa. Y estos sistemas pues, nos permiten pues, dar autoproducción con una impresora 3D y vienen muy pero que muy bien. Les voy a enseñar un poco el de la A1 más de cerca, ¿vale? Así es como se brilla visualmente. Aquí tenemos cómo se ve la parte de detrás. Yo el sistema lo tengo en 4 impresoras 3D en las de la otra sala y lo uso cada día, por eso te recomiendo que es una buena opción para muchos casos, por si necesitas imprimir más piezas de las que sueles imprimir y no tienes tiempo o no estás presente o estás durmiendo o estás fuera, pues puedes dejar tu impresora funcionando sin parar de imprimir. Además te damos una placa PEI texturizada de regalo, que ahora está sin stock, pero lo pondremos ahora. Y podéis comprar el kit sin placas, con 2 placas, con 5 placas, con 7 placas, para que salgan más económicas, y tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? Es un sistema DI que lo montas tú básicamente, te incluimos todo lo necesario, piezas en ABS, imanes muy resistentes y muy fuertes, hilo, llaves Allen de los tamaños que tocan, tubos PTF del tamaño que corresponde y tornillos de diferentes calidades y cantidades. Y luego aquí, bueno, un slider para que veas lo que te ahorrarías en caso de que lo compres y reseñas de clientes que lo han comprado. Incluso aquí abajo hay reseñas visuales de clientes que cuentan su experiencia, por si lo quieres mirar más detenidamente, pues hay reseñas de esto. Y también el de la Mini, pues lo mismo, pero con la impresora Mini. También es automatizable, un sistema muy similar, el funcionamiento es
prácticamente el mismo. Y que sepas que tienes la posibilidad de comprarlos los dos por menos de 100 euros en nel-3d.com. Entonces vamos al siguiente apartado que he puesto como bonus. Y aquí ya finalizamos un poco la formación, pero esto también mola mucho. Esto de aquí a la izquierda es lo que se llama una placa fría. Voy a entrar al enlace de la web para que lo veáis. Aquí no tengo afiliado ni nada, no me pagan absolutamente nada. Simplemente creo que es una buena opción que sepas que con esto puedes ahorrarte dinero en la factura de la luz. Estos son placas intercambiables que pones en tu impresora 3D, como iríamos con las de fibra de carbono o con las que he enseñado antes. Pero en este caso, lo bueno que tienen estas placas es que no necesitan casi temperatura para funcionar. Porque como ya sabemos, las impresoras 3D consumen poca electricidad. Consumen la 1, 90 vatios estables imprimiendo en PLA. Pero cuando inician una impresión, sí que tienen un pico de consumo de unos 300 vatios, unos minutos porque calientan el hot-end y la placa a la vez. Porque la placa, cuando imprimimos, la texturizada normal, se calienta hasta 60 grados. Es una temperatura un poco alta. Y eso, pues al final son resistencias que consumen electricidad y generan calor. Entonces, si queremos disminuir ese consumo y ahorrar en la factura de la luz, que sepas que existen ese tipo de placas, ¿de acuerdo? Que funcionan a 30 grados literalmente, que es temperatura ambiente, y funcionan igual. Lo que pasa que sí que es verdad que a la hora de despegar las piezas hay que hacer un poquito más de fuerza y doblarlas un poco más para quitar bien las piezas, pero se adhieren muy bien los objetos y te ayudan en la factura de la luz, ¿vale? Que lo sepas que tienes esa opción. Y cuestan realmente poco, 20 euros, 25 euros. Que sabes que hay dos opciones. Hay una para PLA, PTG principalmente, y luego hay otra para materiales más técnicos como pues nylon, fibra de carbono y todos estos materiales más técnicos y abrasivos. Que sepas que tienes esas dos opciones y se llaman es la Frostbite, que es la del PLA y PTG, y la del Glacier, que es la de materiales más técnicos y más abrasivos. ¿Vale? Porque tienen diferentes tipos de componentes y calidades. Y luego vamos con el bonus. El bonus es esto de aquí, ¿vale? A lo mejor te parece chino una pieza, ¿no? ¿Qué bonus ni qué bonus? Estos son tests. Los tests, podríamos estar horas hablando de los tests y te lo resumiré muy rápidamente para que lo entiendas. Los tests son tests, como dice la palabra, para sacar el máximo provecho a tus filamentos. En este caso, este test sirve para imprimir lo máximo posible manteniendo una buena calidad. Porque si ponemos el perfil de Generic PL High Speed, imprimirá rápido, pero muchas veces podemos imprimir aún más rápido. Pero como no sabemos ese baremo, lo que hacemos es imprimir estos tests para saber exactamente eso. Y te voy a enseñar rápidamente cómo realizarlo. Tenemos que irnos a Bamboo Studio, voy a eliminar el Benchy para que lo veáis bien, y tenemos que irnos a la flechita de aquí, preferencias, y activar el modo desarrollador, ¿vale? Para poder activar estos tests. Una vez hayáis hecho los tests, desactiváis esto, ¿vale? Pero en el momento de hacerlos tenéis que tenerlo activado, si no nos dejará. Y cuando lo activamos, ¿ves? Si lo desactivo, esto desaparece, y si lo activo, aparece. Y aquí en calibración, pues tenemos los tests disponibles. Y te voy a enseñar ahora mismo los dos más importantes que os recomiendo. El de temperatura, ¿vale? Que si le damos a clic podemos elegir qué tipo de PLA hay, qué tipo de material queremos hacer el test. Y esto lo que hará es hacer una torre de temperatura en cual en cada bloque de estos va a ir bajando la temperatura 5 grados. Pum, pum, pum. De hecho, para que lo veáis, si laminamos y ponemos en el esquema de colores, ponemos temperatura, veremos cómo va cambiando a medida que va imprimiendo. Y esto es lo que nos permite nos traer un resultado tal que así, igual que como se ve en el renderizado del ordenador. Y aquí tenemos que observar en qué temperatura exactamente se imprime mejor. Y cuando veamos visualmente qué temperatura se imprime mejor, luego podemos modificar nuestro filamento para tener mejores calidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo editamos la temperatura a la que se imprime nuestro filamento? Pues vamos a nuestro perfil de Generic PL High Speed, le damos a editar y aquí bajamos y tenemos temperatura de impresión tanto de la placa, como veis estamos a unos 65 grados, como de la boquilla. De la boquilla podemos cambiarlo a la temperatura que queramos, en este caso sería la que veamos aquí que queda mejor. Y luego guardaríamos aquí arriba, en este caso pondré 220 por ejemplo, y ponemos aquí, lo guardaríamos y pondríamos el nombre del PLA que fuese, ¿vale? PLA, pues Figutech me imagino, el que sea, ¿vale? Y ahí tendríamos nuestro PLA mejorado en cuanto a temperatura. Pero el de velocidad, para que lo veáis, si le damos a calibración, le damos a más y ponemos flujo máximo, esto lo que hará es poder imprimir aquí le damos a OK. Esto lo que hará es capa por capa, muy similar a cómo hace la temperatura, pero con la velocidad. Si ponemos aquí ahora velocidad, veremos cómo cada capa va a ir subiendo más y más
la velocidad. Y esto lo que nos dará es un resultado así, ¿vale? Las primeras capas las hará bien, pero llegará un momento, no sé si se ve bien, llegará un momento que la empezará a cagar, ¿vale? En cierta capa la empezará a hacer mal. ¿Por qué? Porque va demasiado rápido. Y es importante ver en qué capa realmente esta impresora puede llegar a imprimir bien. Y coger esa medida con un pie de rey, que por aquí no tengo, pero medimos los milímetros que hay de la base hasta el punto donde mejor se ha impreso y cogemos ese número y aplicamos la fórmula que os dejo en la descripción y con esa fórmula podemos saber el flujo máximo. Y de esa forma podemos imprimir piezas más rápidas con la misma calidad que las que tardan más tiempo. Simplemente tenemos que ir aquí a editar otra vez el filamento y cambiaremos el parámetro de velocidad volumétrica. Pondríamos aquí el por default en PLA High Speed 18, pues pondríamos, por ejemplo, 25. Y para que veáis la diferencia, lo que haré es primero que todo desactivar el modo desarrollador, porque es importante que eso lo tengáis temporalmente activado. Y lo que haré es poner, perdón, así lo he quitado ya, ahora borraré esto. Y voy a volver a abrir el slicer para que lo veáis. Y ahora para que veáis un objeto 3D como un cubo con el perfil generic. Vamos a probar primero el generic PLA, ¿vale? Para que veáis cuánto tarda. Con bokeh 0.4 y 0.2 normal estándar, eso tarda 5 horas y 11 minutos. Con el generic PLA High Speed, que es el defecto pero que es más rápido, tarda 4 horas. Y con el perfil que yo he usado un filamento de PLA, que es el de Forche Plus, he hecho el test volumétrico y he cogido la máxima velocidad, veremos que este PLA, que antes lo imprimía en Generic PLA High Speed, ahora me tarda un total de 3 horas y media. La diferencia no es muy grande, pero al final, si imprimimos mucho, la diferencia, créeme que se va a notar, porque esos 20 minutos ahora, en piezas de cada día, van a ir sumando y serán horas de impresión que te ahorrarás y a la vez, pues horas que la impresora estará menos tiempo funcionando, durará más tiempo y las piezas seguirán teniendo la misma calidad. Así que sepáis que este test, para el tema de la fórmula, voy a repasarlo otra vez porque creo que a lo mejor no ha quedado claro. Es importante que cuando calibréis en flujo máximo, aquí pongáis, os acordáis de esos parámetros. Yo recomiendo poner la inicial en 5 y la final en 25 y coger estos números y luego aplicarlos en la fórmula conjuntamente con la medida de aquí, ¿vale? Con esos números y el número de aquí tenemos exactamente nuestra velocidad volumétrica y cómo cambiarla. Entonces, que sepáis que este tipo de test son todos iguales, son test en la impresora, aquí también tengo otro. Son test que hacen pruebas y tenemos que ver exactamente qué número, visualmente, en qué número queda mejor la parte de la pieza. Y de esta forma sacamos números que podemos modificar nuestro filamento para sacarle el máximo provecho. Y como hay muchos tests, y esto duraría un montón de horas, pues tenemos el formato extenso de todo esto, donde te enseño todos los tests, en la comunidad, en las formaciones de School que tenemos en la primera línea de descripción. Pero que sepáis que existen tests que nos permiten sacar el máximo provecho, y estos son los dos mejores, y que sepas eso básicamente. Y simplemente después de ver todo esto, recordarte que si quieres aprender mucho más de la impresión 3D, de cómo diseñar bien y de sacar el máximo provecho a todo esto a otro nivel, tenemos la comunidad de impresión 3D en School, que está en la primera línea de descripción, donde te invito a que te pases, a que aprendas mucho más de todo esto, a que te das formaciones de calidad hechas por expertos y por mí y por gente que sabe de todo esto, y que estés rodeado de gente igual que tú, que le gusta el mundo de la impresión 3D, que le gusta el concepto de pasar de una idea en tu cabeza a un objeto tangible en cuestión de minutos o horas. Me parece algo espectacular. Además, es el mejor momento de toda la época de la impresión 3D porque las impresoras son súper rápidas, son fáciles de usar, son baratas, está perfecto para empezar en este mundo. Y si has empezado, pues mejorar aún más en todo esto. Así que te invito a que te pases, que hacemos reuniones grupales, que puedes preguntar tus dudas, comentar lo que quieras, preguntar lo que quieras. Todo lo que sea lo puedes encontrar en la comunidad de School. Espero que te haya gustado este curso gratis, completo de impresión 3D. Cualquier sugerencia o duda déjame en los comentarios y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y seguimos. Chao, chao.